gobierno de Milei decidió transitar este año sin presupuesto, y eso obviamente que tiene un reflejo, que es que la provincia no puede prever con exactitud sus recursos. Lamentablemente el problema es la inflación, no lo que puede hacer la provincia con su política tributaria, que es tratar de ir siguiendo la nominalidad de la economía. Pero de hecho para el 99% de las partidas inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires estuvo por debajo de la pauta inflacionaria. No me parece que Milei haya mostrado que se podía hacer más austero. No, acá lo que está pasando es que la provincia de Buenos Aires, con la estrategia del gobernador, con la decisión del gobernador, ha encontrado las herramientas para encontrar una solución de fondo al ajuste ilegal que está haciendo el gobierno nacional. Permanentemente hay colocación de letras. Entonces, sí, eso todo el tiempo se está utilizando como herramienta financiera. No hubo una emisión de endeudamiento extraordinario. Digamos, Axel no emite deuda en Nueva York como sí emitía la gestión de Vidal. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cristian Girard, secretario ejecutivo de ARBA, un año difícil arranca para recaudar fondos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Hola Fabián, muchas gracias por la invitación. Sí, es un año difícil, así lo preveíamos en el mes de diciembre, cuando envió el gobernador el proyecto de ley impositiva en un contexto de total incertidumbre macroeconómica, donde no teníamos pautas del presupuesto nacional, porque el gobierno de Milei decidió transitar este año sin presupuesto, y eso obviamente que tiene un reflejo, que es que la provincia no puede prever con exactitud sus recursos. En paralelo además ya estábamos viendo los efectos de un programa de ajuste ortodoxo clásico que arrancó con la superdevaluación de 120%, 118%, ni bien asumido Milei, y un proceso de desregulación y liberación de precios y retiro del Estado en todos los sectores de alta concentración económica que tienen capacidad de trasladar el aumento del precio del dólar a los precios que pagan finalmente los consumidores. Y además, en conjunto con eso, una decisión de acabar con la obra pública y de realizar una licuación, un ajuste brutal del gasto público por medio de la licuación que generaba esa inflación sobre las partidas presupuestarias. En ese contexto, entonces nosotros ¿qué preveíamos? Que iba a ser un año recesivo, hiperrecesivo, una recesión muy, muy profunda, muy violenta, sobre todo en lo vinculado al mercado interno, que es el motor no solo del crecimiento económico, sino también de la recaudación. Entonces, la provincia se financia fundamentalmente de dos grandes maneras, digamos, de los recursos nacionales y los recursos provinciales. Los recursos nacionales, el grueso es la coparticipación federal, que depende de ingresos, de impuestos que están vinculados a la actividad económica, el IVA, el impuesto al cheque, el impuesto a las ganancias. Si hay inflación y hay caída de la actividad, se resiente la recaudación. Y una parte pequeña son las transferencias no automáticas. Y la parte que depende de la recaudación de origen provincial, fundamentalmente ingresos brutos y sellos, que explican más del 80% de la recaudación de la provincia, están atadas al nivel de actividad de la economía. Así que, ¿qué preveíamos? Un año muy duro, muy difícil en términos de recursos financieros para la provincia, de caída de la actividad y por lo tanto de caída de la recaudación. Y entonces en ese contexto el gobernador envió un proyecto de ley impositiva pensando de qué manera poder amortiguar lo que iba a ser una caída tremenda de los recursos de origen nacional, agravado además por la decisión de Milei de asfixiar de manera... Se conoció después, ¿no? Eso lo supimos después. Hasta ahí te diría, porque lo de recortar las transferencias a las provincias creo que fue algo que ni bien asumió, planteó Caputo. Obra pública y transferencias a las provincias, cero. Ahora, una consulta, digamos, si vos tenés un ingreso se calcula en 800.000 millones de pesos lo que no transfirió la Nación a la provincia en lo que va del año, o un poco más, debe ir más o menos por ahí. Sí. Digo, ¿cómo reemplazás eso? ¿Cómo se reemplaza? Digamos, ¿cómo funciona la provincia sin esos recursos? Mira, equivale casi a un mes de recaudación de la provincia, ese monto, para ponerlo en perspectiva, ¿no?
Y la verdad es que, por supuesto, que genera complicaciones, porque la provincia, por ejemplo, si hubiera seguido con la pauta de los 4 años anteriores, estaría acompañando mucho mejor de lo que viene acompañando al empleo público en la provincia de Buenos Aires. Y este año tenemos paritarias en todos los meses, hemos llegado al 60 y tanto %, que está en línea con la inflación del año. Claro, pero todos nosotros venimos de 4 años de recomponer el poder adquisitivo de los salarios, que habían caído 20 puntos con la gestión de Vidal y Macri, y obviamente no se logró revertir totalmente esa caída, pero ahora otra vez nuevamente acá. No le pueden ganar, tienen que ir empatando. Y es difícil, te va complicando. También te va complicando en los recursos que tenés para continuar desplegando políticas vinculadas con financiamiento al sector productivo, con el financiamiento de obras públicas, con el sostenimiento de los servicios de asistencia escolar. Todo eso empieza a estar en tensión. Por suerte, la verdad de la gestión, esto te decía, nosotros nos preparamos por un año de dura caída, donde la ley impositiva que envía el gobernador a fin de año prevé ese contexto crítico y busca fuentes de financiamiento alternativos que permitan amortiguar esa caída para sostener las funciones del Estado. El aumento de casi el 200% en los impuestos que son patrimoniales, es decir, urbano, edificado, campo y patentes, ¿alcanza para equiparar lo que no recibió la provincia por las transferencias de Nación? Mirá, yo ahí creo que es interesante la pregunta para desarmar el mito, ¿no? Porque se habla de un impuestazo. Lo primero que hay que decir es que vos tenés que hablar de un aumento de los impuestos o una caída de los impuestos de acuerdo a lo que pase con la inflación. El último registro de inflación interanual del mes de abril, que festejó Milei como un gol, que dio 8,8 abril, anualizado dio 289,4%. Y los aumentos de los impuestos estuvieron en el 99% de los casos por debajo de ese número, con lo cual económicamente está cayendo el impuesto, no subiendo. Digamos, no morimos de nominalidad, decimos los economistas, ¿no? Si aumentó 200%, pero la inflación fue 300%, estás abajo. Lamentablemente el problema es la inflación, no lo que puede hacer la provincia con su política tributaria, que es tratar de ir siguiendo la nominalidad de la economía. Pero de hecho, para el 99% de las partidas inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires, estuvo por debajo de la pauta inflacionaria. Entonces ahí no hay un impuestazo, pero además tampoco serviría un impuestazo en la provincia de Buenos Aires porque, como te dije, de la mitad de los recursos que dependen de la provincia, más del 80% es ingresos brutos y sellos. Solamente el 15%. Claro, solo el 15% de la recaudación es la patente y los inmobiliarios. Entonces, aún si duplicara la recaudación impositiva de los impuestos patrimoniales de la provincia, no alcanzaría a compensar esa pérdida de recursos que genera la asfixia por no transferir recursos que le corresponden a la provincia, vinculados a cuestiones no automáticas pero no discrecionales, como el FOFOFI, como el FONID, como el Fondo de Subsidios para Transporte. Pero además, tampoco alcanza para suplir que Nación decidió no hacer obra pública en territorio bonaerense. Esas obras que están paradas también generan impacto en actividad, empleo. Te quiero parar ahí porque esta otra pregunta anterior deriva en la que te voy a hacer ahora. Entonces, si con el aumento de impuestos, que no es impuestazo, no alcanzó para suplir lo que te quitó, y la provincia ya lleva casi 6 meses funcionando, ¿todo ese dinero lo malgastaba antes, Kicillof? No, por eso te decía, lo importante fue prever para este año un año de crisis, de recesión y de restricción financiera por transferencia de recursos nacionales. ¿Qué hicimos? Tratamos de mantener la recaudación de los impuestos patrimoniales y buscamos fortalecer la recaudación del fisco a partir de los principales impuestos, fundamentalmente ingresos brutos. ¿Qué hicimos? Te lo resumo en dos cosas. Por un lado, ir a buscar entre los sectores ganadores del modelo de concentración de ingresos, los bancos, los supermercados, las empresas de telecomunicaciones, y aumentamos la recaudación en esos sectores. En el caso de los bancos, muy claro, los bancos tenían una exención impositiva vinculada con la inversión en LELIQs. Todo lo que los bancos ganaban por invertir en LELIQs como forma de expresarlo, ¿no? en esos instrumentos financieros que emitía la Nación. Exacto, esa renta financiera no le pagaban a la provincia de Buenos Aires. Bueno, este año que preveíamos que iba a ser difícil, decidimos en la ley impositiva proponer, que la legislatura terminó aprobando, eliminar esa exención. Y eso nos está permitiendo recaudar muchísimo más
en lo que va del año de un sector tan concentrado y tan beneficiado de la concentración de ingresos como, como son los bancos. Después, el supermercado... ¿Están bancando el recorte que le hizo Milei? Los bancos están tributando en la provincia de Buenos Aires por algo que antes no estaban tributando y que sí estaban tributando en jurisdicciones comparables como Cava, por ejemplo. Cava eso lo hizo en el marco de la pandemia. Nosotros lo hicimos este año, previendo que iba a ser un año difícil, que no es que una vocación del gobernador de tener una voracidad tributaria, sino bueno, tratar de ver qué es lo que están haciendo jurisdicciones comparables y ponernos en línea. Claro, también hubo un adelanto que pidieron a los grandes contribuyentes. Bueno, ahí iba. Los bancos, los supermercados que detectamos en una fiscalización que hizo ARBA, en un programa de fiscalización, detectamos que en el marco de un programa de Vidal para blanquear la cadena cárnica, se había creado una actividad que le permitía a los supermercados pagar ingresos brutos 2,5 en lugar de 5%, como si fueran carnicerías de barrio. Bueno, ¿qué hicimos? En esta ley eliminamos esa actividad del nomenclador. Los supermercados tienen que pagar el doble de lo que venían pagando ingresos brutos por venta de carne. ¿Fueron muchos supermercados de la provincia por eso? No, ninguno, cero. Probablemente si alguno se va a ir es porque no tiene ventas y eso va a ocurrir por la crisis económica, no por esa alícuota de carnes. Y lo otro fue las empresas de telecomunicaciones que también estaban debajo del techo del pacto fiscal. A eso hay que agregarle otra decisión que se tomó y se impulsó en la ley impositiva, que fue la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires pudiera cobrar un anticipo de ingresos brutos a las empresas más grandes de la provincia y que actuaran en sectores concentrados. Fueron 220 empresas. Ya lo hicimos en el mes de marzo, que nos permitió anticipar aproximadamente la recaudación de 5 meses de esos grandes contribuyentes. Entonces, vos me preguntás, ¿cómo hace el gobernador? Bueno, hasta acá lo que hicimos financieramente fue anticipar el cobro de esos grandes contribuyentes 5 meses y esas medidas que tomamos en la ley impositiva de sostener la recaudación de los impuestos patrimoniales para que no se licúe con la inflación y aumentar la base imponible y la recaudación tributaria de los sectores ganadores y más concentrados de la economía de la provincia de Buenos Aires, que a la luz de lo que iba a pasar, intuíamos, adivinábamos que iban a ser sectores que no iban a estar golpeados, como los trabajadores que pierden salario, los jubilados que pierden jubilación, las pymes que están cerrando. Cristian, y digamos, visto este primer tránsito dificilísimo por 5 meses, sin esos recursos que unos los llaman discrecionales, otros son todos recursos que están en leyes discrecionales, en todo caso que les pregunten a los legisladores que lo aprobaron, ¿no? Fondo de incentivo docente, fondo de fortalecimiento fiscal, ¿no? Todo eso. Sí, en realidad los discrecionales son los ATNs y los no discrecionales, pero no automáticos, claro, son los que no son coparticipables. ¿Sí? Por ejemplo, si Nación y provincia se ponen de acuerdo en lo del FOFOFI, por ejemplo, bueno, entonces Nación se compromete a transferirle a la provincia una compensación para invertir. Fortalecimiento fiscal. Exactamente, para invertir en seguridad, que fue en el momento que fue el conflicto con la policía bonaerense, para garantizar que cobren los policías igual que la policía federal. Lo mismo pasa con el FONIT, que es parte del salario docente. Digamos, no es que es una decisión arbitraria del gobierno nacional transferir ese dinero. Son acuerdos, hay que respetarlo porque es una ley entre partes y de hecho el gobernador lo que ha impulsado es un reclamo ante la Corte Suprema. Y entonces lo que tenemos que tener es tiempo hasta que eso se resuelva. Mientras tanto los recursos los conseguimos gracias a la gestión y a lo que incluimos en la ley. Visto este proceso y este tránsito de casi medio año, al final Milei tenía razón. Si le recortabas, lo obligás al gobernador a ser más austero, trabajar mejor, buscar recursos por otro lado. ¿Qué me decís con Que lo que está pasando, como te decía, lo que está pasando es que nosotros tuvimos la suficiente inteligencia para prever que el año iba a ser así, ir a buscar recursos de los sectores concentrados y tener la herramienta del anticipo de ingresos brutos que nos permite financieramente transitar este tiempo hasta que la Corte Suprema resuelva qué va a hacer con esos fondos discrecionales. Bueno, veremos qué va a ocurrir. La vocación del gobernador... Es como gastarse el sueldo del mes que viene, digamos. Bueno, uno cuando reclama ante la justicia... Lo del anticipo, es como gastarse el sueldo en el mes que viene. El anticipo ya lo van devolviendo, es simplemente un anticipo, no es que es extraordinario. Lo anticiparon, lo van recuperando, pero le permite a la provincia contar con esos recursos de manera anticipada, justamente. Lo que pasa es que, claro, vos cuando el gobernador decide acudir ante la Corte Suprema a reclamar que el gobierno nacional está desertando de sus funciones y desconociendo sus compromisos,
lo hace sobre la base de considerar que tiene derecho a hacer ese reclamo, es decir, que es un reclamo justo. Y en el mientras tanto, por supuesto que lo que hace Axel es no descargar ni sobre los trabajadores de la provincia, ni sobre los jubilados de la provincia, ni sobre los bonaerenses que necesitan las obras públicas, ese ajuste que Vidal cree que hay, que Milei cree que hay que hacer. Bueno, Vidal lo apoya, así que Vidal también cree que hay que hacerlo. Es parecido a lo que hizo ella en la provincia. O sea que yo te diría que no, que todavía no está resuelto ese problema. Mientras tanto, el gobierno nacional apura a los gobernadores a que le sancionen su ley de bases y de esa manera terminar de resolver su ajuste fiscal. La verdad es que está abierto, yo no creo que esté cerrado, no me parece que Milei haya mostrado que se podía hacer más austero. No, acá lo que está pasando es que la provincia de Buenos Aires, con la estrategia del gobernador, con la decisión del gobernador, ha encontrado las herramientas para encontrar una solución de fondo al ajuste ilegal que está haciendo el gobierno nacional. Mientras tanto, tenemos la suerte de tener un gobernador que tiene el coraje, la valentía y la inteligencia de contar con las herramientas para poder hacerlo. Pero digo, en toda esta herramienta, o sea, cuando despliega el menú de herramientas que vos considerás inteligentes, ahí no está no hay ajuste. ¿Hay ajuste en el gasto en la provincia? ¿Hay algún ajuste? Es que si yo te dijera que había algo para ajustar y no había sido ajustado, lo que estaría reconociendo es que había alguna ineficiencia. Y la verdad es que lo que yo creo es que ha estado claro, y así lo consideró la mayor parte de la población de la provincia de Buenos Aires, que Axel se comprometió con ciertas prioridades y cumplió. Por eso lo religió con más del 44% el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y tiene un mandato, que es seguir invirtiendo en escuelas. El otro día se inauguró el aula número 1000. 1000 aulas. Son 1000 lugares donde los pibes van a aprender a tomar clases. La cantidad de kilómetros de caminos rurales que nunca había hecho la provincia, la cantidad de kilómetros de autopistas, de ruta, las obras de agua y saneamiento, el asfalto de calles de pavimento en el conurbano bonaerense, las asistencias al sector productivo para que inviertan, para que desarrollen parques industriales. Bueno, si yo te dijera que eso es una ineficiencia, estaría desconociendo que Axel fue a una campaña a ser reelecto y lo eligió la gente con ese programa. Entonces la verdad es que yo no creo que lo que está haciendo Milei sea un ajuste de gastos ineficiente. Lo que está haciendo Milei es licuar las jubilaciones. Los jubilados no tienen para comprar los remedios ni llegar a fin de mes, si no los ayudan los familiares. Ni siquiera hace un ajuste inteligente, decís vos. Yo no sé, si el ajuste es esto, lo que te digo es que no es lo que hay que hacer. Que los jubilados tengan hambre, no, que tengan que elegir si compran un remedio o comen, no. Cristian, ¿vos crees que habría algún resquicio, algún lugar donde el Estado bonaerense tiene para eficientizar el gasto? Mira, yo creo que permanentemente el gobierno, por lo menos estos 4 años, permanentemente hay un trabajo de buscar eficientizar, porque recurso que vos lográs reducir de un gasto y vos lo tenés disponible, lo podés invertir en esas prioridades del gobierno de la provincia. Entonces, permanentemente se hace eso. Todo organismo, toda institución tiene la posibilidad de eficientizar sus gastos, incluso en el sector privado. No es una característica específica del Estado, ¿no? O sea, y hay que hacerlo, y está perfecto. Y está perfecto buscar proveedores que cobren menos, bajar los precios de la obra pública, porque de esa manera vos podés hacer más. Entonces, la verdad es que nosotros lo venimos haciendo, esa es la forma en la que trabajamos, un gobierno súper austero, me animo a decirte, debe ser el gobierno de la provincia de Buenos Aires más austero de la historia. ¿Y cómo se mediría eso? Digamos, ¿con qué lo medís? O sea, ¿con qué cosa? Yo no sé, mirá, podés ver cómo se aplicó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, en qué programas se aplicó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, podés ver cuánto gastó en partidas que tienen que ver con la obra pública, con el financiamiento educativo, con el financiamiento del sistema de salud y comparar con gobiernos anteriores. Con el de Vidal el contraste es dramático, porque Vidal el 17% del presupuesto lo destinó a pagar intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque tenía un programa de achicamiento y ese achicamiento lo financiaba con endeudamiento externo y en el marco de la devaluación se le disparó el gasto de intereses. Nosotros reestructuramos la deuda, dijimos nuestras prioridades son la obra pública, los hospitales, la educación. Y si vos vas a ver un análisis del presupuesto, vas a ver eso, un gobierno que gasta de manera más eficiente si lo mirás como un ciudadano. Por supuesto que falta muchísimo para que las cosas estén como queremos nosotros que estén en la provincia de Buenos Aires. Pero también eso depende... ¿Hay alguna cosa que decir muy, digamos, como un modelo de lo que realmente
haría falta cambiar, modernizar, optimizar? Mirá, yo creo que lo que pasa es que no depende solamente de la provincia de Buenos Aires, pero me parece que, mirá lo que anuncia como prioridad el gobernador, ¿no? La cantidad de cuadras de asfalto que anunció, el objetivo de 100.000 cuadras de asfalto. La verdad que no puede ser que no tengamos asfaltado el conurbano en un 100%. Es una deuda de la democracia eso. Ese conurbano crece al calor del proceso de la desindustrialización y las políticas de hábitat. Sin obra pública nacional, ¿de dónde, digamos? Esta era otra pregunta que te quería hacer yo. ¿Cómo hace, en este contexto donde vos me contaste que hay que optimizar, digamos, que hay que recurrir a cualquier tipo de instrumento y de herramienta, incluso de tener la imaginación, ¿cómo haces para proponer 100.000 cuadras si no va a haber obra pública? Digo, ¿quién lo va a pagar? No, eso se hace con presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Sí, la provincia tiene su presupuesto para obra pública. Creo que está más o menos el 4% del presupuesto fue obra pública. Si de que vengan las obras de nación, se puede hacer, provincia puede encarar obras propias. La provincia encara todo el tiempo obra pública propia. De hecho, la mayor parte de las obras que se hicieron en ampliación de la infraestructura educativa se hicieron con recursos de la provincia. Otro tanto ocurrió con las obras de bacheo en el conurbano. El fondo de infraestructura municipal se fondea con recursos provinciales. Lo ejecutan los municipios, pero el presupuesto es de la provincia. Entonces, hay obra pública en la provincia. Lo que pasa es que las obras de mayor dimensión, el dragado del río Salado, por ejemplo, lo terminó el gobierno de Axel. Habían dragado menos del 10% la gestión anterior. Programas y planes y financiamiento Había financiamiento de organismos internacionales, pero el gobierno anterior también lo tuvo y no lo hizo. Entonces, ¿queremos eficiencia? Ahí hay eficiencia. El gobierno anterior tenía el mismo crédito que Axel, Vidal tenía el mismo crédito que Axel. Hizo menos del 10%, nosotros lo terminamos. Axel lo terminó. Eso habla de un gobierno eficiente. Dinero que había, pero que no lo usaban. Por supuesto, eso es la eficiencia también. Tener los recursos, tener la necesidad de la obra. Bueno, hay que hacerlo, hay que gestionar. Eso es gestionar con eficiencia. Lo mismo pasa con las obras de la autopista 6, por ejemplo, acá la Domingo Perón es una obra provincial. Bueno, eso es obra pública que financia la provincia con su presupuesto, no gasta en cosas superfluas, en eso gasta la provincia. Y el problema que tenés es que hay obras de mayor magnitud que dependen de la inversión del gobierno nacional, que son las que Milei decidió discontinuar. Hay una obra muy grande ahí a la altura de Junín, en la ruta 5, no, la 7. ¿Es la 5 o la 7? Creo que es la 5, ¿sí? Bueno, puede ser la 7, pues no es lo mío, pero sí. Hay un tramo que va de Junín. Sí, la nación. Sí, bueno, esa es la que entiendo falta un tramo ahí, si no me equivoco, pasé hace poco. Ese tramo que estaba la obra, vos ves, pasás por ahí, está preparado el obrador y está paralizada la obra y falta nada para terminarla y convertirse en autovía un tramo muy extenso que es salida de Eso se había anunciado, o sea, hubo varias veces que se anunció, que la anunció Alberto Fernández con el ministro y todo, yo no sé, por eso quedaba un cachito nada más. Sí, quedan unos kilómetros nomás y bueno, el gobierno nacional decide discontinuar. Entonces todo lo que vos ya invertiste en esa obra ahora, ¿qué va a quedar ahí? ¿Cuál es la filosofía del gobierno nacional? Bueno, los vecinos se ponen de acuerdo y financian la obra porque les sirve, pero esa traza no la usan los vecinos que viven ahí, la usan productores agropecuarios, lo usan empresas que transportan mercadería a los centros urbanos de consumo. ¿Cómo juntás a todos los privados para que financien ese tramo de la obra? Entonces, bueno, ahí esas obras sí, con el presupuesto de la provincia es difícil, pero bueno, la verdad Axel ha planteado, tiene la vocación de que las obras que no terminó el gobierno nacional y que ya se hundieron muchos recursos, bueno, la provincia buscará la manera de resolverlo, pero no podemos ser tan ineficientes. Claro, ahí a propósito de eso, también en la legislatura, cuando se previó un año difícil, se previó también un endeudamiento importante de la provincia, o salir a pedir deuda para financiarse. No sé si será para programas especiales o para gastos corrientes, no lo sé, lo dirás vos. Pero en ese caso, ya tuvo que acudir la provincia, pudo colocar deuda, necesitó colocar deuda, va a colocar deuda. ¿Cuál es el escenario en ese sentido? Mira, la deuda es un instrumento financiero que usan no solo los estados, sino también el sector privado, ¿no? Permanentemente van a necesitar tener financiamiento, pues si no te manejarías con billetes pagando por anticipado las cosas. Tenés endeudamiento comercial y tenés endeudamiento financiero, que te permite calzar necesidades de gasto cuando vos tenés tus ingresos distribuidos en el tiempo de otra manera.
La autorización de endeudamiento tiene que ver con eso, también con que te van venciendo compromisos financieros de años anteriores y vos vas refinanciándolos, tratando de mejorar la tasa de interés a la que te vas endeudando. O sea que eso es algo habitual, no es que extraordinariamente el gobierno de Axel decidió solicitar financiamiento. Y lo que te digo es si permanentemente hay colocación de letras. Entonces, sí, eso todo el tiempo se está utilizando como herramienta financiera. No hubo una emisión de endeudamiento extraordinario, digamos, Axel no emite deuda en Nueva York como sí emitía la gestión de Vidal, si es la pregunta. Y obviamente con eso se van fondeando partidas, como por ejemplo el otro día estuvo Axel con más de 90 intendentes firmando el convenio del Fondo de Fortalecimiento de las Finanzas Municipales, que es parte de esa colocación de endeudamiento de letras, usarla para financiar un fondo de obra pública para los municipios. Está por ley. Está por ley. Quedárselo. Eso estaba en esa ley que vos acabas de mencionar, exactamente. Sí. O sea, no es que la provincia salió al mercado y dijo, hola, soy Axel, vengo a venderle esta deuda, ¿cuánto me dan? Exactamente, no ocurrió. No ocurrió, no es eso la autorización que se dio, sino que lo que se dio es, en general, todos los años, junto con el presupuesto y la ley impositiva, falta una pata que es qué herramienta financiera va a tener el gobierno para transitar el año. Bueno, eso es la autorización de endeudamiento. Este año, ¿qué pasó? Tuvimos la ley impositiva, no tuvimos presupuesto porque no tenemos la pata nacional para ver cuántos recursos nacionales vamos a tener, y sí se aprobó entonces una ley de financiamiento porque, bueno, el nivel de incertidumbre del contexto macroeconómico es muy alto. Entonces la provincia necesita tener esa herramienta porque si no se te frena la gestión. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Como para ir cerrando ya, se terminó de arreglar el asunto de las protestas o las quejas o los reclamos de algunos sectores, particularmente del campo y algunos otros también, con el tema del supuesto impuestazo, digamos, se quedó aclarado, ahí hasta nunca se aplicó más del 200 o el 200 más la quita de algún beneficio, digamos, eso quedó claro, no hay más quejas, no hay más recursos, no hay más justicia, no hay nada. Mirá, el gobernador recibió a las entidades del campo, no solo a las 4 entidades empresarias, sino también recibió representantes de cooperativas y de trabajadores. Es una mesa muy amplia ahí en Gobernación, con el ministro de Economía, Pablo López, con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Estuvo Juan Cuatromo del Banco Provincia también. Escuchamos a todos los sectores, tanto de las patronales como de los sectores de los trabajadores del campo. Y después de esa reunión, el gobernador, atendiendo los reclamos, decidió anunciar que no se ajustaba la cuota 2 del impuesto inmobiliario rural, como no se había ajustado la cuota 2 de patente y como no se ajustó la cuota 3 del inmobiliario urbano. Sí, la ley establece que ante cada emisión ARBA tiene que definir un coeficiente de actualización. Eso por el proceso inflacionario, ¿no? ¿O siempre lo hace? No, esta es la primera vez que está incluido en el presupuesto, en virtud de la incertidumbre macroeconómica. Entonces ARBA ante cada cuota tiene que definir cómo va a aplicar ese coeficiente. Hasta acá entonces se decidió no ajustar la cuota 2 de la patente, la cuota 2 del rural, la cuota 3 del inmobiliario urbano, y anunció además en ese marco una batería de créditos para el sector rural, fundamentalmente en virtud de las dificultades que está teniendo la campaña de trigo, que aparentemente viene complicada. Entonces el gobernador, escuchando los planteos del sector, evaluó que eso eran medidas, demandas del sector que iban a ayudar a pasar la crisis. Y la verdad es que no hubo, yo después de eso no vi que hubiera otra vez una andanada de reclamos. Claro, Como todo sector defenderá sus intereses siempre, todo sector lo hace. Y ya digamos, por ahí es muy anticipado, ¿no? Pero las próximas cuotas las piensan tocar, la idea sería que ya que no tocamos la 2, en la 4 o en la 3 apliquemos dos coeficientes de aumento, o eso lo verás. No, mira, eso depende, por eso, la decisión responde exclusivamente al contexto macroeconómico, digamos. La verdad es que es muy difícil prever la dinámica nominal de la economía, porque Milei está diciendo, con el superávit fiscal y el dólar a 1000,
y devaluando 2% por mes el oficial, vamos a tener inflación de un dígito de acá a fin de año. Perfecto. ¿Cuáles son las condiciones para que eso se cumpla? Tenés que sostener el superávit fiscal. Cuando vas a ver cómo está hecho el superávit fiscal, no preguntes, es como la morcilla. Tiene de todo adentro. ¿Qué es lo que tiene adentro? Tiene deuda que no le pagó a los productores de energía, tiene despidos, tiene recorte de las jubilaciones. O sea, lo que están haciendo es licuar las jubilaciones. Y tiene recorte absoluto de la obra pública. ¿Es sostenible en el tiempo eso? Por el lado de los ingresos que tenés, impuesto país como una de las fuentes de recaudación principal y en el marco de una caída generalizada de los impuestos internos. ¿Cómo se sostiene ese superávit? Con el impuesto país y con esa licuación y ese recorte del gasto público. ¿Es sostenible? Yo creo que no. Y además creo que no es sostenible porque el otro punto, que es tener el dólar planchado, requiere que entren dólares. Una de las condiciones para que entren dólares, dicen ellos, es soltar el cepo. Para soltar el cepo no podés tener impuesto país. Si sacás el impuesto país no tenés el superávit fiscal. Es inconsistente lo que están planteando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que va a salirles mal? ¿Que va a salirles bien? Que no lo sé. Y que como no lo sé, es imposible saber cuál va a ser la dinámica macroeconómica de acá a fin de año. Puede ser el sendero que dice el gobierno si consigue dólares, vaya uno a saber de dónde, y logra con la ley base tener un plus de ingresos tributarios y de alguna manera recompone las jubilaciones y la cosa va. O no, o eso no pasa, el dólar no lo puede sostener y eso va a generar inflación, no lo sé. Si se te dispara, tenés que devaluar. ¿Se te está cayendo mucho la recaudación de ingresos brutos por la actividad económica? ¿Cuánto? Mirá, estamos en una caída de 5 o 6 puntos mensual, o sea, interanual en abril. ¿Desestacionalizado? Sí, el último dato. Abril contra abril del año pasado, tenemos una caída real de entre 5 y 6 puntos. Que hubiera sido mucho mayor si no tomábamos las medidas vinculadas con bancos, con telecomunicaciones y con supermercados. Que dentro de todo no cayó el equivalente a lo que cayó la actividad en general. No, por supuesto, el otro día en esa reunión que Axel y Pablo López firmaron con los municipios, el FOFOFI, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para Municipios, mostró que la caída de los recursos de origen nacional está en torno al 20% y la caída de la provincia está en menos de la mitad. Y eso es el amortiguador, que también es un amortiguador para los municipios, ¿no? Porque la coparticipación que recibe la provincia viene cayendo 20, pero la coparticipación que reciben los municipios de la provincia viene cayendo 11, 10. Claro, y eso, la provincia manda lo suyo. Eso es porque venimos amortiguando nosotros la caída de los recursos. Ya esta sí la última. Después de todo este debate que hubo sobre el tema 200% patrimoniales y patrimoniales no, ¿hay margen, la provincia tiene margen para seguir teniendo una política fiscal, si querés, más progresiva que impacte más sobre lo patrimonial y menos sobre esto otro que es el consumo, que va a pagar lo mismo la persona que gana 300.000 pesos que el que gana 50 millones, porque eso lo paga con ingresos brutos, es lo mismo? Sí, yo creo que sí, pero que es una discusión que se tiene que dar en el marco del rediseño federal de impuestos. O sea, no puede hacerlo la provincia sola. Me parece que tampoco tenemos que ser, si bien es un objetivo, que la estructura tributaria se asiente mucho más sobre impuestos patrimoniales directos y menos sobre impuestos al consumo en general. Creo que hacerlo en un contexto donde el gobierno nacional decide no mandarte recursos es muy difícil. Realmente sería sobrecargar al sector privado en su capacidad contributiva en términos de impuestos patrimoniales. No creo que estén dadas las condiciones para pasar toda la cuenta a los impuestos patrimoniales. Me parece sí que hay que tener un rediseño general a nivel nacional de la estructura tributaria que queremos tener y cómo administrar el régimen federal de coparticipación. Cuando resolvamos eso, ahí vamos a tener más justicia tributaria, porque vos también tenés que ver la carga tributaria sobre el patrimonio que tiene un bonaerense comparado con un habitante de otra provincia. Si no, los bonaerenses tienen una carga tributaria mayor que... ¿Cómo están ahí en patrimonio? No, en algunas, por ejemplo, nosotros desde que llegamos venimos bajando bastante la carga tributaria sobre las patentes en general, ¿no? Que estaban muy altas cuando llegamos. Y sobre todo los autos que no son de gama media y alta. Los de gama baja estábamos más caros que Cava, entonces, o más caros que Santa Fe. En la frontera iban y anotaban el auto en otra jurisdicción. Así que eso lo fuimos trabajando, hoy estamos mejor.
En los impuestos inmobiliarios el problema que tiene la provincia de Buenos Aires es que cada 10 años se hace el revalúo, eso se va atrasando. Entonces hay que tener una política de base. Al décimo queda muy grande. Claro, exactamente. Vos vas aplicando el coeficiente de actualización de la base imponible en la ley. La ley establece un coeficiente de actualización de la base imponible todos los años, pero eso se va quedando atrás de la inflación y del dólar. Entonces cada 10 años tenés que volver a ajustar el monto del impuesto. O sea que depende también. Ahí lo que nosotros hicimos fue darle progresividad a la escala y por arriba, yo creo que por arriba los más ricos de la provincia están pagando una carga impositiva más razonable en línea con lo que pueden pagar en otras jurisdicciones de ingreso comparable. Y por abajo creo que fuimos bajando mucho la carga impositiva, sobre todo en los barrios populares, en el conurbano, que si vos comparás lo que pagan hoy de impuesto inmobiliario con lo que pagaban en 2019, están pagando, me animaría a decir que están pagando un 20, un 25% menos en términos reales. O sea, le estamos bajando la carga impositiva a los sectores populares en el impuesto inmobiliario urbano, sobre todo en los conurbanos, no solo en el conurbano acá de Gran Buenos Aires, sino en general en la provincia. Cristian, se nos terminó el tiempo, así que te comprometo para que sobre el cierre del ejercicio fiscal volvamos a charlar para ver cómo nos fue. Cómo no, un gusto, cuando quieras.